bones, collacios y collacios. Aquí entamamos un nuevo directo en Alderiques. En este caso, como os anunciamos en nuestras redes sociales, neste 25 Sunetu de 2023, son las 7 horas de la tarde y 13 minutos. Y güey, toca hacer un balance de la temporada, de esa mitad de temporada de la Fórmula 1, que ya lo falemos en delles ocasiones, y vamos a saludar, como siempre, a un colaborador que estáis viendo a lo largo de este año, que es Pedro de Motornás. Pedro, muy bones, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, a lo primero, dáteles más fondas gracias una vegada más por tan alderiques. Como digo, este año estaba viéndote mucho la xente y vamos a hacer, güey, Pedro, porque otras vegadas contactamos con bueno, vídeos más pequeños, güey, y el Twitch que prometemos, alentamos temporada y a mitad de temporada. Estamos justo en la mitad de temporada. Este fin de semana celebrase el Gran Premio de Bélgica. De esa manera, apara un mes la competición, ¿no? Sí, eso, oye, bueno, este año estamos viéndonos mucho con esos vídeos curtios y tal, pero sí que presta a hacer, como ya hicimos otros años, este vídeo de mitad de temporada más largo para reflexionar un poco de cómo va. Y es verdad que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Bélgica y después vamos a tener un parón de 3 semanas en agosto, para que ya ese parón de verano, de mitad de temporada habitual, y después ya vamos a volver con más grandes premios europeos, con Países Bajos y con Monza. Sí, o sea que eso, queríamos aprovechar, ya lo teníamos programado, eso. La siente ahora y vamos ir, bueno, vamos a ver las clasificaciones, imágenes, pero la siente ahora parece que que tal la siente un poco, sobre todo la siente asturiano, un poquillín, pues, gacha, ¿no? Porque, bueno, Alonso en este último Gran Premio en Hungría, pues non algamou unha bona posición, octavo creo que foi, non? Noveno. Noveno, sí, novena Ujú. posición, y que bueno, de esa manera parece que esa burbulla, esas buenas predicciones, y Alonso tampoco, bueno, en esas declaraciones decía que tienen que, desde Aston Martin, hacer una reflexión de que parece que se está atascando un poco esa progresión, ¿no? Sí, bueno, ya venimos hablando de ello en estos vídeos curtios que fuimos haciendo carrera a carrera. Y es verdad que tuvimos un entamo de temporada impresionante para Aston Martin, que no se lo esperaban ni en ellos, porque bueno, yo creo que había unos objetivos del equipo muy ambiciosos que quieren estar luchando por podios, estar luchando con los equipos como Ferrari o como Mercedes, pero en el entamo temporada lo que teníamos es que estaban por delante de esos equipos, y los únicos que estaban más arriba ya era Red Bull. Entonces siempre teníamos, sobre todo a Alonso, que además estaba en una situación muy buena, a veces que físicamente está muy preparado, aunque sea el piloto más viejo de la parrilla, y sí que se vio, ¿no? Mucha esperanza, sobre todo en la gente que lleva siguiendo a Alonso muchos años, de que este año podía ser de algo especial, y bueno, yo creo que ya lo fue. Ya hubo mucho más de lo que podíamos esperar a finales de la temporada pasada. Ahora lo que estamos viendo es que los demás equipos, Ferrari, Mercedes, incluso McLaren, que no lo esperábamos, están mejorando mucho, están tirando para arriba, están poniendo cosas nuevas en el coche que están funcionando, y Aston Martin también está haciendo esos mejores, pero parece que ya está quedándose un poco atrás en esos mejores, y entonces no ya tanto que vayan a peor, sino que no van tan Tan a mejor rápido, como los claro. demás. Claro, tan a mellor como los demás, ¿no? Por eso decíamos eso, que la siente agora estaba un poco gacho por el tema Alonso, pero vamos a poner, si te parecen, antes de ver imágenes de los grandes premios, vamos a poner la clasificación de pilotos hasta este momento. Sí. Creo que disputáronse ya 11 carreras, ¿no? Si no tengo yo, no estoy muy Sí. tracamundiado. Y Ujú. que queden 11. justamente o 3, 11 o 10, ¿cuántos queden? Uy, hicísteme una entruga de Sí, matemáticas. Yo creo que queden otros 11, porque como quitaron China, iban a ser 23 grandes premios, pero al sí, quitar el de China, pues quedó en 22. Y sí. bueno, ya se anunció el calendario del año que viene también, que creo que tiene 24 carreras, porque vamos cada año a más carreras, Además, y que para mí sí, igual son hasta demasiadas, pero sí. Y fálase mucho de eso de lo de Madrid, ¿no? ¿O qué? ¿Que vas a ir al de Cataluña o no se sabe el tema ese?
O facer Bueno, dos en España. claro, non está nada claro eso. Fízose el pasado 15 de xunu un acto de Red Bull pelos cais de Madrid, que creo que foi moi prestoso. Tuvo Checo Pérez aí rodando col Red Bull. Y bueno, sí que parece que Madrid, non sé si é la comunidad, o ayuntamiento, están facendo mucha promoción de ese posible gran premio que va a tener un recorrido por IFEMA o que va a ser un gran premio urbano, pero bueno, semiurbano, de estos que tanto ellos presten agora a la Fórmula 1. Se falaba de dos coses, de que podía sustituir a Montmeló o de que podía facerse un año en Montmeló y el otro en Madrid y de ir turnándose. Yo Sí. la verdad que me presta mucho el Gran Premio de Cataluña como para quitarlo por un urbano en Madrid, pero bueno, Sí, y es verdad que está más cerca de Asturias para ir a verlo sí, también. a muchos intereses. Mira, vamos a poner ya la senta, ahí lo tenemos con nos en pantalla, lo que lle la clasificación anguaño. Pone aquí Sí, puntos xusto después del Gran Premio de Hungría. Ahí tenemos a Verstappen con 281, a Checo Pérez con 671, nos ponen que a Alonso, a Fernando Alonso, al piloto asturiano, todavía con está ahí tercero. 139, tercero, y después a Hamilton con 133, ponernos que están en la misma posición, el igual después que Sí. Russell adelantó a Sainz con 90 y Sainz que está con 87, pues Leclerc igual y Norris, Stroll y Ocon, ¿no? Nos ponen ahí la clasificación por puntos, pero bueno, ya es meritable lo que decíamos, que los Red Bull están en otra liga, que Alonso tea en esa tercera posición en estos momentos en la mitad del campeonato, ¿no? Sí, está claro que eso, tienen por detrás a Hamilton muy cercanos puntos, pero bueno, todavía está ahí en esa tercera posición a mitad de temporada y Checo Pérez, el mexicano de Red Bull, no está teniendo unas buenas últimas carreras y entonces, bueno, no está tan yoñe porque esos 30 puntos son un abandono y un par de posiciones más que sería posible esa segunda posición si Checo Pérez fuera muy mal